Yo, Pedro, hermano, ¿cómo está la vaina por allá en Maracaibo? Hoy es 6 de noviembre del 2023, son las 9:35 de la mañana. Y ayer era 5 de noviembre y en el año 1605, hay que recordar en Inglaterra, cuando el señor Guy Fawkes agarró e intentó volar para la mierda el parlamento inglés por la opresión sobre su población. Y de allí sale la película de los hermanos Wachowski, V de Vendetta. Bueno, yo creo que nosotros nos estamos acercando a eso porque cada vez estos perros infelices cierran más la posibilidad de que los venezolanos podamos resolver nuestra vida. Usted, que es un hombre del transporte, que le encantan las gandolas, en estos días yo echaba el cuento del ganado, luego echaba el cuento de las gallinas y después echaba el cuento del pollo, pero hoy le voy a echar el cuento de los puercos. ¿Por qué? Porque la proteína del cerdo es una extraordinaria proteína, es una carne blanca, es una vaina más buena que el coño. Salen las mejores morcillas del mundo y los chicharrones, pero como negocio la gente le pierde la vista y no termina de entender el potencial que tenemos, la cantidad de empleos que se pueden generar y además la cantidad de proteína que se puede poner en el plato de los venezolanos, porque ese cuento de que la gente se mete a vegana, toche, la gente se mete a vegana porque no tiene con qué pagar presa, porque la única carne que ven es cuando sacan la pieza a miar, pero de resto no lo ven. Pero fíjese que, por ejemplo, en el negocio del cochino hay que ponerlo en dos partes. Uno, la parte artesanal y lo otro, la parte industrial. La parte de la cría artesanal es el que tiene un chiquero en su casa con una pequeña jaulita y con un espacio para tener unas 5 o unas 10 cochinas en producción. Y la producción industrial es cuando usted ya tiene más de 100 madres en proceso de maternidad. Pero ¿qué es lo interesante del cochino como negocio y como posibilidad de generar muchos empleos? Bueno, mire, el cuento corto es algo así como el que le voy a echar. En Venezuela, el promedio debería ser de unos 15 kilos de consumo anual por persona. Eso es algo así como unos 260 millones de kilos de puerco. ¿Ok? Y cuando usted mete eso en la matanza, porque el puerco se lleva a matadero a partir de los 95 kilos, unos lo llevan antes porque no tienen plata para el alimento y otros lo llevan más tarde porque tienen real para aguantar. Pero más o menos eso, ¿qué significa? Que en Venezuela deberían estarse sacrificando unos 2.800.000 a 3 millones de cerdos al año. ¿Y qué indica esto? Que si tenemos un promedio de unos 50 cerdos por granja, eso indica que deberíamos tener en Venezuela, palabras más, palabras menos, unas 60.000 crías de cerdo entre artesanal e industrial. Pero las pequeñas producciones de unos 50 cerdos de matanza semanal indica que eso requieren 3 personas en el cuidado de esa instalación. Pero además de eso tiene que sumarle las cocineras. ¿Qué significa? Que tú vas a tener aproximadamente unos 180.000 empleos directos en la granja más las cocineras. Eso es algo así como 250.000 personas que estarían empleadas por granja. Pero además de eso tienes que sumarle que cada cerdo se come el equivalente a 6 sacos en su proceso de ceba, que dura más o menos unos 5 meses. Es decir, que el puerco se come como 210 kilos de comida para producir 100 kilos de carne en beneficio, porque el cerdo procesa el 50%, lo demás lo defeca. Eso implica que se tienen que tener el equivalente a unos 50 sacos diarios de comida, y para eso hay que tener el equivalente de unas
200 gandolas diarias trabajando en todo el país con un hombre como mínimo llevando alimento para todas estas granjas. Eso significa que ahí hay una cantidad enorme de empleos porque no solo son los choferes de las gandolas, sino los mecánicos, los caucheros y además los meseros y las cocineras de los restaurantes en las carreteras para abastecer a esta gran tropa de gente que estará moviendo comida por todo el país. Pero para eso también, entonces tienes que tener el equivalente a 200 litros de gasoil por cada gandola que se mueve, que es lo que se consume diariamente en esos desplazamientos. Y al día de hoy, con una industria petrolera destruida, hay que plantear claramente que en Venezuela hay que permitir el que quiera importar combustible y que lo venda al precio que sea, y todo eso irá ajustando el precio de los combustibles hasta que se haga la privatización del negocio petrolero en Venezuela y se pueda producir gasoil suficiente y además que puedan competir para vender a mejor condición. Pero ¿qué prefiere usted? ¿Tener la gandola parada 8 horas para echar gasolina, para echar gasoil, o tener las 200 gandolas moviéndose porque todas las estaciones tienen suficiente gasoil para surtir? Pero además de eso, hay otro argumento que es que luego que llevas las gandolas a las fincas con los alimentos, entonces están las gandolas que llevan los cerdos a la matanza. Y eso es más o menos como 80 gandolas diarias y eso necesita 2 hombres para llevar los cerdos a matadero. Eso es otro montón de empleos. Y sobre esto, entonces, es donde tiene que centrarse los hombros de quien quiera cambiar las condiciones en Venezuela. Porque para que se produzca el círculo virtuoso del cerdo, se necesitan de parte del Estado 3 cosas. La primera, cambiar las condiciones de la política de la propiedad privada. La segunda, que el Estado tendrá que privatizar y entregar el negocio de la generación de electricidad a quien esté dispuesto a producir de forma responsable y distribuir electricidad, porque para tener puercos hay que tener luz, porque hay que tener bombas de agua para poder lavar los chiqueros, porque si no, entonces los puercos se mueren por falta de higiene. Y tercero, porque ese Estado tiene que tener la supervisión de los planes sanitarios en conchupancia o en asociación con los laboratorios que deben producir en Venezuela o importar los insumos para tener el rebaño limpio y además sano. Y todo eso son empleos de primer nivel, segundo y tercer nivel. Y es por eso que al día de hoy nuestra exigencia es ¿qué se va a hacer con la propiedad? Porque además esto requiere una inversión enorme y la inversión se requiere crédito. Y para que haya crédito tiene que haber propiedad porque el granjero tiene que poner su propiedad en garantía para que le presten plata. Y olvidarse el cuento de que todo tiene que ser en cash, porque los únicos que tienen cash son los narcos, los bandidos o los ladrones que han robado el erario público. El mundo de Occidente se mueve por el crédito, pero para que haya crédito tiene que haber propiedad y esa es otra exigencia. Pero también para que hayan cerdos robustos, tiene que haber la posibilidad de que los granjeros se puedan armar hasta los dientes a ver quién coño va a intentar metérsela en la granja a robarse un lechoncito o robarse una cochina para que le vuelen plomo. Y lo otro que es interesante son los tiempos de producción. ¿Qué pasa? Que desde que nace el cochinito o la cerdita, aproximadamente los primeros 25 días se van hasta el destete. Y allí tiene que haber una infraestructura de granja, no para tener a la puerca en una jaula, sino para que la puerca no mate a los cochinitos cuando se acuesta.
porque la mayor matanza de cochinito lo hacen las madres cuando se acuestan. El segundo punto es que después del destete, entonces, estos animales, bien sea los machos, los capas, y les cortan los colmillos. Y las hembras, unas van a la ceba para liquidarlas y otras, que son las que tienen la mejor raza, tú la vas a criar para dejarlas y pasarlas a reproducción. ¿Y qué pasa? Que una vez que esa cochina pasa el umbral de los 90 kilos y aproximadamente unos 5 o 6 meses, entonces pasa a la fase de cría. Y allí usted le va a echar un puerco cojudo para empezar a echarle machete a más o menos un puerco por 50 cochinas. Imagínense, tremendo harén para un puerco. Qué vaina tan divertida. Y esa cochina, tú le vas a sacar cría más o menos 3 partos por cada 2 años. Es decir, que una puerca tiene que funcionar en servicio aproximadamente 3 años, porque a los 3 años la cochina se pone muy grande, se pone muy pesada y es antieconómica, y entonces hay que agarrar y reemplazarla por madres nuevas y hágale papá y vuelva la chicharrón o vuelva la salchicha. Ese circuito genera proteínas, genera empleo, genera pertenencia, genera movimiento, crédito y además el comercio aguas abajo de una comida tan deliciosa que los venezolanos la comemos a gusto. Si esta vaina fuera Arabia Saudita o Bahrein, estaríamos pelando bola porque esos toches no comen puerquito. Pero resulta que aquí no lo comemos y estamos dejando de producir y alimentar mejor a nuestros hijos por la estupidez de unos cretinos que decidieron robarse el país. Es por eso que estas son parte de las ideas que el equipo de la señora Machado tiene que plantear y tiene que decirlo. No es hablar solamente con esperanza y la fuerza de la ética, no señor. Aquí hay que hablar claramente por dónde se van a generar los empleos, y en el circuito del cochino hay un circuito virtuoso donde se producen empleos desde el carajo que apenas sabe caminar erguido y medio leer y firmar, hasta el ingeniero, el zootecnista y los especialistas que terminan de procesar el puerco y colocar el cochino en laticas, o el que utiliza los pelos del puerco, que es lo único que le sobra porque al cochino se le come todo menos los dientes, para agarrar y producir otros alimentos o forrajes. Pero para que eso pueda suceder en la Venezuela, tenemos que cambiar la condición de propiedad y sobre eso hay que seguir insistiendo. Bueno, hermano, se me cuida que yo en un rato me voy para la charcutería alemana a comprarme unas salchichas porque les quedan de rechupete, porque hoy trago perro más tarde porque estoy a todo. Chao, chao. Pollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una. A la orden los bollitos de mazorca a 2.500 el paquete, bollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una.